Y listo. Muy bien. Pues empezamos el día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenida Micaela, bienvenidos a aquellos que nos vayan a sintonizar después de la presentación y quienes vamos a enviarles este videito nos vean después. Gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a hablarles acerca de algo que a mí en lo personal se me hace un tema bastante interesante, que es cómo podemos construir una estrategia de generación de demanda desde HubSpot, ¿no? Es un poquito algo que parece sutil de alguna manera porque pues ayuda a transformar toda esta parte de cómo vemos los resultados que hay desde marketing y ventas y la diferencia que existe hoy en día para todo lo que tiene que ver con generación de leads versus la generación de demanda, ¿no? Que llega a confundirse o llegamos a incluso a tomar como si fuera lo mismo. Entonces, me presento, Gabriela García, especialista en generación de demanda en Boundify. Ahí está mi QR para quienes quieran contactarme a través de LinkedIn y poder, obviamente, conectarnos y platicar si tienen alguna duda después de la sesión o si gustan mandar algún mensaje acerca de esta o previo a ella, bienvenidos sean y ahí les dejo el contacto. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que vamos a ver el día de hoy, desde toda esta parte de la tabla de contenidos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el funnel y flywheel, las diferenciaciones que existen en ambas, los componentes de la estrategia de generación de demanda vista desde la perspectiva de HubSpot, KPIs clave y cómo podemos medirlos también en HubSpot, de qué manera los podemos visualizar y las mejores prácticas para alinear marketing y ventas y optimizar el proceso, obviamente, de generación de demanda dentro de ellos. Empezando por la parte que a mí me gusta mucho, ¿no? De esta diferenciación que existe, ¿no? Del lead al impacto real que podemos ver en HubSpot, esta diferenciación que existe entre generar leads y generar demanda, ¿no? Y yo quiero comentarles que no es algo como de moda, ¿no? O sea, no es algo que a mí se me ocurrió o que a las personas que hoy en día trabajamos como generadores de demanda se nos ocurrió en algún punto. Esto es la evolución con el paso del tiempo, es la forma en la que las personas hoy en día investigan, compran y obviamente deciden a través de su comportamiento en la web, ¿no? Hoy vamos a platicarles de cómo es que podemos aplicar estas estrategias de generación de demanda y cómo HubSpot nos permite no solamente o simplemente captar los contactos o los leads, sino construir estas relaciones que generan ingresos reales y sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, empezando por la parte que es de generación de leads, ¿qué es generar leads, no? En el enfoque tradicional que creo que todos podemos llegar a mencionar alguna vez o conocer es ofrecer un recurso a cambio de un contacto o de un formulario en este caso, ¿no? Y funciona, es bastante funcional, claro, pero si no hay una estrategia como detrás para poder nutrir, para poder educar, incluso para conectar con el prospecto, pues el lead se va a quedar simplemente en un Excel, en una hoja donde nosotros lo vamos a tener ahí guardado, porque pues obviamente muchas veces generamos leads que no están incluso listos para comprarnos, ¿no? O que no califican incluso. Entonces, esto es lo que genera la fricción entre marketing y ventas y por eso es que queremos hablarles de un enfoque mucho más completo que es la generación de demanda. Entonces, cuando hablamos de generación de demanda, no solamente estamos hablando de la captación de correos electrónicos, sino que es mostrarle al cliente ideal, obviamente, nuestro cliente ideal, que existe una mejor manera o una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Incluso antes de que éste pueda decidir buscar soluciones a estos productos o servicios que podamos llegarle a ofrecer. En, es también esta parte de como estar presente, ¿no? Desde el primer pensamiento de nuestro cliente, no solo en la etapa de decisión. Y a diferencia de la generación de leads, que se enfoca, como les digo, en ese formulario, aquí el objetivo es construir confianza desde muchísimo antes, ¿no? Dicho de otra forma, generar leads es esta parte de recolectar la información de quienes podrían estar listos para comprar y generar demanda es despertar ese deseo de compra de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, el punto clave en todo esto es que una estrategia de generación de demanda contiene, más no se limita a la generación de leads. Esa es la gran diferenciación que existe, ¿de acuerdo? Gracias a esto, pues obviamente lo vamos a poder compatar con toda la parte del embudo de ventas o el ciclo de ventas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, con esta definición que le da HubSpot muy, muy específica. Entonces,
existe el funnel o el flywheel, ¿no? Una u otra, que es el embudo o el ciclo de ventas o la rueda de ventas. Sabemos muy bien que el funnel es lineal y está basado en adquisición y que el círculo de ventas o la rueda de ventas es más cíclico, está enfocado en la experiencia del cliente y nos ayuda a reemplazar esa fricción que hay con impulso de ventas a través del ciclo. Entonces, para ponernos en contexto acerca de esto, yo sé que conocemos todos el modelo tradicional del funnel o del embudo, que es este proceso que ve ventas como muy lineal. Entra gente, avanza por etapas y salen clientes, básicamente, ¿no? Entonces, este modelo es efectivo, pero tiene un problema, que es que termina justo ahí, en el cierre. No considera en lo absoluto el impacto del cliente después de la venta o el impacto del cliente post-venta. Entonces, ¿y qué pasa después con ese contacto, con ese lead, no? Y si esos clientes que se van felices después de adquirir nuestro producto, nuestro servicio, en realidad podrían convertirse en ese motor de crecimiento sostenible que ocupamos, pues aquí es la razón por la cual sustituimos o hoy en día el ciclo de ventas a través del modelo flywheel o de la rueda que propone HubSpot y que es circular, pues obviamente es el ideal, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Pues coloca al cliente en el centro y gira con estas tres fuerzas diferentes que vemos en la rueda, que es la atracción, la interacción y el deleitar, ¿no? Cuanto mejor es la experiencia del cliente a través de este modelo, pues más rápido gira esta rueda, más recomendaciones, más retención, más expansión del embudo, ¿no? En este caso de la rueda. ¿Qué es lo que hace? Pues utiliza toda esta energía generada por los clientes satisfechos, obviamente, para poder impulsar nuevas ventas y lo hace a través de toda esta experiencia del cliente y de la confianza. Entonces, el flywheel se vuelve muchísimo más poderoso porque nos ayuda a alinear marketing y ventas y servicio, obviamente como un solo sistema, lo cual es bastante, bastante importante. Favorece la retención y la fidelización, no solamente la adquisición, que creo que eso es lo que ocurre mucho, ¿no? En esta parte de solo el embudo lineal. Y obviamente ayuda a multiplicar el crecimiento con base en la voz del cliente. Entonces, en resumen, este modelo es muchísimo más relevante hoy en día porque pues no solamente estamos ganando por atraer, sino que también estamos fidelizando y nos ayuda a crear toda esta parte de la comunidad alrededor de nuestras marcas, que al final del día eso es lo que queremos, ¿no? Queremos promotores de nuestras marcas, que eso es lo que obtenemos a través del modelo del embudo de ventas, ¿no? El ciclo de ventas que propone HubSpot. Entonces, vamos a ver cómo compaten todas estas partes de los componentes de una estrategia de generación de demanda que podemos hacer o ver a través de HubSpot, precisamente con el embudo de esta manera, con la rueda de ventas. Entonces, estos componentes, ahora que ya tenemos muy claro qué es generación de demanda, por qué el embudo de Flywheel tiene muchísimo más sentido, vamos a aterrizar por qué y cómo se ve, mejor dicho, una estrategia de generación de demanda en HubSpot. Y lo vamos a dividir en estos 4 grandes componentes que se conectan, obviamente, directamente con el ciclo de vida del cliente, que es atraer, convertir, cerrar y encantar o deleitar, ¿no? Y empezando por la fase que es atraer, yo sé que es bastante importante entenderlo porque es bueno ser útil antes de vender, ¿no creen? O sea, nuestro primer paso siempre debe de ser atraer a las personas correctas y para lograrlo no solamente debemos de ofrecer contenido valioso antes de pedirles algo a cambio, sino que obviamente necesitamos estar a la vanguardia de esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer a través de HubSpot? Pues a través de todo nuestro contenido educativo, podemos utilizar artículos de blogs, guías, videos, todo lo que está alineado siempre tomando en cuenta los dolores del cliente o nuestro cliente ideal, ¿no? Lo podemos hacer también a través de SEO con herramientas que también nos proporciona HubSpot, como el planificador de temas o de clústeres de contenido para toda esta parte de posicionamiento de forma orgánica y a través de las campañas de ads o de anuncios que estén conectadas a HubSpot, ¿no? Esto nos va a permitir no solamente traer el tráfico, sino también tener trazabilidad de los anuncios y de, obviamente, toda esta parte hasta el cierre de ventas. ¿Cuál es la idea de esta fase, no? La idea es que el visitante no diga solamente, que el visitante diga, este contenido me ayudó, en vez de solamente decir, pues bueno,
este contenido trató o intentó venderme algo, ¿no? Solamente. Ese es nuestro primer o punto principal acerca de esa fase. Luego nos pasamos a la fase de convertir, que aquí va desde el interés al contacto calificado, ¿no? Una vez que captamos la atención, el siguiente paso es convertir ese interés en una relación, ¿no? Con ese prospecto. ¿Qué podemos usar en HubSpot para que esto suceda? Formularios inteligentes que se puedan adaptar al comportamiento del visitante. Por ejemplo, pues si ya nos dejó su correo, ahora hay que preguntarle otra cosa, ¿no? Sí, hay que empujar un poquito esa parte con el prospecto. Workflows automatizados para poder nutrir de forma personalizada según la etapa del comprador o del buyer's journey. Y el lead scoring, que nos va a ayudar siempre a priorizar a los leads que estén muchísimo más preparados para poder hablar con ventas, ¿no? Aquí no se trata solamente de llenar la base de datos, sino identificar a quienes sí realmente tienen potencial de compra, ¿no? Para nuestros productos o nuestros servicios. Para después pasar a la etapa de cierre, que es todo lo que tiene que ver con habilitación del equipo de ventas, con estos leads que ya están calificados, que llegan a este momento de cerrar. Y en HubSpot sabemos que esto va muchísimo más allá del simple CRM, ¿no? Hay herramientas que son muy clave para esto, desde las secuencias para ventas, donde podemos automatizar el seguimiento, por ejemplo, por correo electrónico, sin perder el toque obviamente humano, que hay que tenerlo bastante en cuenta, porque luego hay muchísimas herramientas también que podemos emplear de inteligencia artificial que ahora están redefiniendo la manera en la que creamos contenido. Los playbooks, que son estas partes de guías de conversación personalizadas para el equipo comercial, y las reuniones automatizadas que obviamente nos ayudan a integrar toda la parte de calendarios para facilitar la agenda, que obviamente no existan problemas posteriores. Aquí lo importante es quitar o eliminar esa fricción que existe, acelerar el proceso y ayudar a ventas a ser muchísimo más efectivos a la hora de cerrar. Para después pasar a la fase que tenemos como en esta rueda, como decimos, que es la fase del deleite o del encantar, porque el ciclo no termina con la venta, no termina en la etapa del cierre, como vemos en el embudo o en el modelo tradicional, ¿no? Aquí es donde el modelo flywheel realmente cobra vida, porque después de la venta seguimos generando valor, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas podemos utilizar para encantar en HubSpot? Pues desde las encuestas de NPS sabemos que podemos medir la satisfacción real de los clientes utilizando modelos, por ejemplo, como una pregunta de cuál es la probabilidad de recomendar esta empresa a otros, puedes hacer una escala de 0 a 10, muy simple, que puedes utilizar. Desde la automatización postventa, aquí puedes tú enviar emails de seguimiento, de upselling, cross-selling o educación continua al prospecto. Y desde los centros de contenido que también puedes compartir con ellos, como las bases de conocimiento, academias o portales de los clientes, ¿no? Entonces, la fase final aquí, si lo queremos ver de esta manera, pero al mismo tiempo optimización continua para ellos es que un cliente feliz no solo se va a quedar, sino que también se va a volver pues esta mancuerna con nosotros, ¿no? Va a volver con nosotros a pedirnos más información, más trabajo, más ventas. Nos va a ayudar, nos va a comprar más y obviamente nos va a recomendar con los demás. Entonces, toda esta parte, estas fases, todo conectado desde el primer clic del cliente hasta que se vuelve nuestro promotor, ¿no? De marca, pues obviamente cuando integramos estas 4 etapas en una sola plataforma como lo es HubSpot, pues no solamente nos ayuda a automatizar toda la parte de procesos, sino que creamos esta experiencia unificada, ¿no? Que genera confianza, datos útiles que podemos realmente emplear efectivamente y que nos ayuda a ese crecimiento sostenible que esperamos o tenemos como objetivo siendo empresas, ¿no? Entonces, esto es generación de demanda, no es solamente una campaña aislada que podemos medir a través de herramientas de métricas, es un sistema que realmente va a empezar a alimentarse a sí mismo a través de esta información. Una vez que tenemos toda esta información ya como medida en nuestro plan, en nuestra estrategia, pasamos realmente a conocer cuáles son estos KPIs clave y cómo podemos medirlos en HubSpot, ¿de acuerdo? Ya vimos cómo se estructura una estrategia de generación de demanda en estas partes o fases, pero ahora viene pues la parte importante, ¿no? Que es cómo sabemos si esto realmente está funcionando, si los KPIs nos van a permitir tomar estas decisiones con base en datos. Al mismo tiempo vamos a poder ajustarlos a tiempo o con precisión para poder demostrar el valor que puede estar generando marketing.
HubSpot se convierte en ese lugar en donde todo queda absolutamente conectado, desde el tráfico, leads, ventas y la retención. Aquí vamos a poder ver un resumen en esta tabla por fase, por ejemplo. Aquí uh, no medimos lo mismo al atraer, por ejemplo, si se van a dar cuenta, no medimos lo mismo al atraer que al cerrar una venta. Entonces, cada etapa necesita su propia métrica y su ritmo de revisión. Es bastante importante poder adaptar esto a su negocio. Ustedes deben de tener métricas diferentes que quieren medir para demostrar resultados, obviamente en los tiempos que ustedes consideren oportunos. Pero pueden verlo como ejemplo, ¿no? El tráfico web aquí en esta tabla pues va a ser clave para atraer, pero si no se convierten en MQLs calificados, pues obviamente no nos sirven, ¿no? Entonces en la fase de cerrar o de cierre, pues importa cuánto tiempo también toma una oportunidad de envolverse cliente, ¿no? Tipos de detalles que hay que verificar a la hora de utilizar estas métricas. Y en HubSpot tenemos muchísimas formas de visualizar estos indicadores. Algunos ya vienen incluso predefinidos o ya listos para poderlos ver. Y también podemos crear esta parte de los dashboards, que obviamente están personalizados con filtros que nosotros gustemos y mandemos, ¿no? Filtros por canal, fuentes, equipos, tipo de contacto, etc. Hay muchísimas cosas que podemos filtrar a través de la información, ¿no? Y pues bueno, ustedes pueden verlo a través de esa métrica, de esa pequeña tablita, que conectando todo a través de los tableros que podemos realizar en HubSpot, tableros y atribución, pues no solamente vamos a tener los datos, sino que vamos a poder visualizarlos y cruzarlos entre sí, que eso es lo importante, ¿no? Hay herramientas clave que pueden utilizar como los dashboards. Aquí pueden hacerlo por, como les decía, equipos, por campaña o etapa del funnel incluso. Modelos de atribución de ingresos, aquí desde el primer clic, último clic, lineales, etcétera. Propiedades personalizadas como para poder adaptar incluso la medición a nuestro propio negocio. Todo esto, lo importante de esta fase es que entiendan que no solamente va a ser medir, sino entender el contexto de estos datos para poder tomar decisiones en base a ellos, ¿no? Entonces, hay que medir para poder escalar, eso es obvio. La generación de demanda es un sistema y como obviamente como todo sistema, lo que no se mide no puede mejorar. Entonces, con HubSpot no solamente vamos a poder gestionar estas actividades, sino que también vamos a poder tener la posibilidad de evaluarlas para saber qué está generando valor, qué necesita ajustes y cómo podemos escalar lo que ya está funcionando, ¿no? Cómo podemos mejorar esas partes. Entonces, en resumen, los KPIs no solamente van a ser estos números, sino que son esta fase importante de la estrategia que nos ayuda obviamente como guía a través de nuestros procesos. Y quiero mostrarles cómo se ve esto aunado igual a esta funcionalidad que tenemos ahorita con el flywheel, ¿no? Cómo lo podemos ver a través de las diferentes etapas con los métricos, si lo vemos a través de los dashboards, dónde lo podemos visualizar en HubSpot, cómo lo podemos medir, qué KPIs debería estar enfocándome yo el día de hoy para toda la parte de estrategia de generación de demanda. Empezando por la primera, que es en la parte de atraer, ¿no? Hay métricas que podríamos estar viendo, empezando por el tráfico web o la atracción efectiva, ¿no? Todo comienza con la atracción, lo sabemos. Aquí podemos medir cuánto tráfico estamos generando y de dónde viene. KPIs que podemos estar poniendo atención aquí es sesiones por fuente, ya se hace por orgánico, directo, de pago, redes sociales, etcétera. Páginas vistas, tasas de rebote, y todo esto lo podemos ver a través del informe de tráfico web o de los dashboards de marketing, filtrando obviamente la información por tipo de fuente. Este KPI obviamente o estos KPIs nos van a ayudar a responder si realmente estamos logrando traer público correcto con nuestras campañas y nuestro contenido, ¿de acuerdo? Ese es nuestro principal punto o principal objetivo con este tipo de métrica. Luego tenemos en la fase de convertir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con porcentaje de conversiones, MQLs, ciclos de vida y demás, ¿no? Entonces, empezando por la tasa de conversiones de visitantes a leads, aquí sabemos que no solo va a bastar con atraer, sino que es importante convertir ese tráfico en oportunidades reales, ¿verdad? KPIs que podemos utilizar aquí, pues obviamente para medir son los leads nuevos por canal, conversiones por landing pages o conversiones por call to actions o formularios que podríamos estar teniendo nosotros respuesta a través de, ¿no?
¿Dónde puedo ver esto en HubSpot? Informes de contenido, informes de formularios y landing pages. Aquí es donde vamos a poder encontrar esta información. Objetivo de esto es, si nosotros generamos tráfico o mucho tráfico, pero tenemos pocos leads, pues entonces tenemos un problema de conversión, ¿no? Y eso puede deberse a nuestros mensajes, a la oferta que tenemos allá afuera expuesta o a la misma experiencia de este ciclo que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? ¿Qué debemos de estar cambiando el día de hoy para poder mejorar estos porcentajes? Luego tenemos igualmente en la fase de conversión los leads calificados o MQLs y SQLs, ¿no? No todos los leads son iguales. Aquí queremos saber cuántos realmente tienen potencial de venta, ¿no? ¿Y qué podemos medir? Pues ese número de MQLs, el número de SQLs y el porcentaje de conversión por etapas o entre etapas. ¿Dónde lo puedo ver en HubSpot? Con el lead scoring o los dashboards de ciclo de vida del contacto. Todo esto, como les decía, ya hay templates predefinidos, definidos. Puedes crear reportes que ya están realmente como plantillas dentro de HubSpot y te dan la información de pi a pa. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Medir esto nos va a permitir saber si nuestro contenido y nuestras automatizaciones están generando leads y qué ventas realmente puede trabajar con esos leads. ¿De acuerdo? Para después pasar a la etapa del cierre. Aquí nos interesa mucho los diferentes KPIs que pueden contener la velocidad y la tasa de cierre de oportunidades, ¿no? Aquí medimos qué tan efectivo es nuestro proceso comercial. Tasa de cierre, porcentaje de deals ganados versus los deals totales creados, tiempo promedio que nos toma cerrar una venta, valor promedio de los negocios ganados también. ¿Dónde lo puedo ver? Informes del pipeline de ventas y reportes de negocio también dentro de HubSpot. Si nuestros leads son buenos, pero no se están cerrando, hay que revisar los procesos, los mensajes o incluso los recursos que nosotros tenemos para ventas. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto. Entonces, también pueden existir detalles, preguntas acerca de, oye, sí, medición y KPIs, pero ¿cómo puedo atribuir esto correctamente? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se atribuye correctamente una venta entre marketing y ventas, ¿no? ¿Quién se lleva el crédito en estos KPIs? HubSpot nos permite utilizar modelos de atribución, como les decía, del último clic, el primer clic, lineal, enú, demás. Lo ideal es medir siempre el impacto de marketing en la generación de la oportunidad y ventas en el cierre, ¿de acuerdo? Ambos van a contribuir a este métrico. ¿Qué indicadores podríamos sugerir para evaluar la calidad de los leads? Más allá del lead scoring, en este caso de que no quiero enfocarme solamente en eso, pues la conversión de MQL a SQL, el tiempo del contacto inicial, la tasa de no respuesta incluso, la tasa de calificación positiva por parte de ventas y finalmente pues el cierre, ¿no? El scoring es solamente una parte de esta información, pero todo lo demás también lo es importante. Y otra de las preguntas que también surgen de repente con estos KPIs o qué debería estar midiendo es cómo podemos saber si el problema está en marketing o los leads que están mal calificados o en ventas, que es entre paréntesis, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el término de los cierres, ¿no? El cierre de ventas. Aquí podríamos estar analizando la conversión por etapas, si es más práctico. Si muchos MQLs no llegan a SQL, pues obviamente puede ser un problema de calificación. Y si llegan a SQLs pero no cierran, probablemente el desafío está en ese proceso comercial o en el timing que estamos dándole a esos prospectos. Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y luego tenemos la fase de encantar, ¿no? En esta parte, como les decía, toda la parte de retención, del Net Promoter Score o la puntuación en NPS. Si estamos trabajando con un enfoque de flywheel, no podemos dejar de medir lo que pasa después de la venta, no hay que perderlo de vista. Toda la parte de retención de clientes, ingresos por cliente, en esta parte todo lo que tiene que ver con expansión del embudo, cross-sell, upsell, ¿no? ¿A través de qué lo vamos a ver? Pues a través de estas encuestas, propiedades personalizadas y los reportes de ingresos recurrentes de nuestro negocio. Estos indicadores nos van a decir si nuestros clientes están deleitados o encantados o si solo compraron una vez y luego ¡pup!, desaparecieron, no los vamos a volver a ver, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que nos brinda esta información. Ahora, ya tengo toda la información
de vuelta, ya sé qué tengo que hacer con los métricos, dónde los voy a poder medir, bajo qué términos debo de estar buscando esta información, pues entonces, ¿cuáles son estas mejores prácticas que debo de hacer, realizar o accionar el día de hoy para poder alinear marketing y ventas y optimizar el proceso de generación de demanda con nuestros equipos? El desafío principal aquí es siempre, ¿no? Marketing y ventas, ¿son aliados o son islas totalmente opuestas, ¿no? Separadas. El desafío de la alineación es el más importante. Aquí la parte de desconexión siempre es igual a pérdida de oportunidades. Los objetivos distintos siempre radican en la fricción y el cliente se queda en medio de todo esto. Entonces, una de las barreras más comunes para escalar la generación de demanda es la falta de alineación entre marketing y ventas. Y nosotros lo decimos mucho en nuestro podcast por ahí de generación de demanda, que y nunca es suficiente decir que debemos de alinear marketing y ventas, ¿no? Muchas veces cada equipo tiene sus propios objetivos, sus propias métricas, su propia versión de la verdad y el resultado siempre termina en leads sin seguimiento, en oportunidades que están bien mal calificadas y en clientes que están súper confundidos. Entonces, cuando los dos equipos trabajan como uno solo, pues obviamente los resultados se van a multiplicar de manera exponencial correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la alineación real de estas dos partes, ¿no? Definiciones conjuntas de MQLs y CQLs, acuerdos sobre el perfil de clientes ideales o cliente ideal, SLAs activos entre ambos equipos, reuniones de retroalimentación frecuentes y dashboards compartidos de resultados, ¿no? Para ambas secciones. Estas son algunas de las señales que podemos darles que son bastante claras de que marketing y ventas están alineados si cumplimos con estas secciones, ¿de acuerdo? Hablan el mismo idioma, comparten definiciones, tienen acuerdos de servicios activos o los famosos SLAs, como les llamamos, y se retroalimentan constantemente. En un acuerdo escrito, incluso entre un proveedor y un cliente, obviamente, como sabemos en los SLAs, podemos ver esta información. Y con todo esto, como en el checklist, ¿no? Nos vamos a dar cuenta si algo no está funcionando. No va a haber culpas de marketing o ventas, sino datos. Y si hay datos, pues no hay para dónde voltear, ¿no? Eso es lo que cambia absolutamente las reglas del juego a través de siempre esta desconexión o esta incomunicación que existe entre ambos equipos. Ahora, HubSpot está diseñado justamente para poder cerrar esta brecha entre marketing y ventas, porque podemos definir ese lead scoring o ese scoring de leads de forma conjunta y automatizar toda la parte del traspaso cuando un contacto se convierte en una oportunidad, ¿no? Los dashboards compartidos evitan malentendidos. Hay que entender que esto también ocurre incluso en tiempo real. Y los playbooks que podemos generar a través también de HubSpot, pues obviamente aseguran que todo el equipo de ventas tenga esas respuestas conectadas y correctas para poder atender a cada tipo de cliente. Entonces, cosas frecuentes que podemos toparnos acerca de la alineación de marketing y ventas que podríamos estar resolviendo el día de hoy es, ¿qué pasa si marketing y ventas pues no están de acuerdo con el perfil ideal del cliente? Que eso suele ser muy común, ¿no? Pues debemos de organizarnos en una sesión conjunta para validar. Validación es súper importante. Marketing puede traer data de comportamiento, por ejemplo, el engagement o el CTR, etcétera. Y ventas nos puede dar todos esos insights cualitativos de las llamadas reales que tiene con los clientes, ¿no? Entonces, el perfil ideal debe siempre definirse con evidencia, no solamente basado en las opiniones de cada uno. ¿Cada cuánto se debe, por ejemplo, de revisar un SLA entre marketing y ventas? Idealmente, una de las recomendaciones es que sea cada trimestre o al menos una vez cada 6 meses. Se debe revisar si los leads cumplen con los criterios acordados en el equipo y si el equipo de ventas está cumpliendo sus tiempos de respuestas para ellos. Otra de las preguntas también es, ¿qué hacer si el equipo de ventas, por ejemplo, no le da seguimiento a los leads que entrega marketing, ¿no? Porque esa es la eterna pelea también a veces. Primero hay que revisar si los leads cumplen los criterios acordados y si es así, entonces revisar los procesos. Tienen capacidad, reciben notificaciones. HubSpot permite automatizar alertas y asignaciones para minimizar completamente esta fricción que puede existir, ¿de acuerdo? Y por último,
¿Cómo puedo gestionar la retroalimentación entre ambos equipos sin que se vuelva subjetiva o informal la manera en la que esto ocurre, ¿no? Hay que establecer siempre espacios recurrentes, pueden ser quincenales o mensuales, con una agenda muy concreta al respecto, desde poder definir la calidad de los leads, tasa de contactos, argumentando todas estas datos que sean útiles para cada uno de ellos y utilizando la información o la data como base, ¿no? Por ejemplo, todo esto de tasas de conversiones, MQLs y SQLs. Entonces, esas son las buenas prácticas de alineación. Involucrar a ventas siempre en la planeación de campañas, usar datos de ventas para crear contenido de marketing, implementar SLAs con métricas claras que obviamente HubSpot, como les digo, nos lo permite, y reportar y analizar en conjunto y no por separado, ¿no? Entonces, un error, como les decía, común es que eso pasa, ¿no? Marketing lanza sus campañas sin considerar lo que ventas ve todos los días, ¿no? Ve toda esta parte de objeciones, dudas, términos clave que no estamos tomando en cuenta. Y también pasa que marketing pues genera contenido que nadie en ventas usa, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? Pues obviamente integrarlos desde el principio, pedir el input de cada uno de ellos y lo más importante, como les digo, no perderlo de vista es reportar juntos, ¿no? Porque si el objetivo es común, pues obviamente la medición también debe de ser. De acuerdo a esto, pues entonces podemos recapitular la información, ¿no? Con qué me voy a quedar el día de hoy acerca de esta información, pues la generación de demanda va más allá de los leads. El modelo Flywheel pone al cliente en el centro. Medir bien nos va a permitir escalar con enfoque y HubSpot conecta estrategia, ejecución y los datos, ¿no? Si hacemos un cierre rápido, pues el día de hoy vimos toda la parte de generación de demanda, que no solo es atraer los contactos o los correos, ¿no? Sin educar, sin nutrir y sin construir relaciones sustentables, sino que nos va a ayudar que el cliente también, al final de este proceso, pues sin el motor de crecimiento, que es esta parte del gran cambio que hay del funnel, el flywheel, nos vamos a dar cuenta que si no medimos bien, pues no sabemos qué está funcionando y que sí, ¿verdad? Puede estar funcionando. Terminamos tomando decisiones a ciegas, también ocurre muy frecuentemente. Por eso es que HubSpot nos va a ayudar a cerrar este ciclo entre la estrategia, la ejecución y el análisis de la información. ¿De qué manera? Como lo vimos el día de hoy, todo a partir de el diseño de las estrategias, las herramientas que podemos usar, cómo lo vamos a poder medir y qué son esas mejores prácticas que vamos a utilizar para alinear ambos equipos. ¿De acuerdo? Ahora, si tienen alguna duda acerca de dónde podemos empezar, ¿no? Sin importar si somos nuevos o no, pues hay algunos recursos que podemos compartirles y los queremos invitar precisamente porque sabemos que es importante saber cómo reportar, saber cómo informar a través de estos dashboards, lo que tenemos en mente de estas métricas. Pues tenemos para ustedes un tema el día del jueves 28 de agosto de este año para precisamente hablar un poquito más acerca de los reportes, mucho más a fondo de esos reportes estratégicos que tenemos en HubSpot para poder escalar nuestra generación de demanda. Otra cosa que quería mencionarles, súper importante y que creo que les puedo compartir, ya que acabamos la sesión, es esta parte de todo lo que tiene que ver con el panel de informes donde podemos revisar la información y yo se los puedo mostrar súper sencillo cómo es que llegamos a esta parte. Y si nos vamos a HubSpot, estoy segura de que pueden ver la pantalla, en la sección de informes, para crear un panel, para crear un dashboard con todos los detalles que les mostré hace rato, en la sección de paneles, yo creé pues este básico, ¿no? De test, por así decirlo, para que ustedes puedan ver cómo funciona, cómo se ve, ¿no? Ahí les agregué unos pequeños pantallazos de los que nosotros tenemos como template para nuestro negocio. Como les decía, siempre adaptando lo que nos funciona a nosotros y lo que nosotros queremos medir para impactar el negocio o demostrar el impacto en el negocio. Pero es tan simple como crear un panel aquí en esta sección y escoger realmente de todas las plantillas que hay. Yo en este caso, lo único que creé fue para literalmente visión del test, el de analíticas del sitio web, que te arroja literalmente estos 7 diferentes informes o reportes dentro del dashboard que tú puedes filtrar la información, cambiar
todas las partes del periodo del tiempo. Si quieres compararlo con otro, también lo puedes hacer. La parte de las fuentes, dónde se está midiendo y demás, ¿no? Todas estas secciones son editables o customizables, si lo quieren decir así, para que ustedes puedan hacerlo. Empezar el día de hoy con los reportes, con los informes, y ahí en los recursos les compartimos un poquito más a fondo acerca de dónde deberíamos de estar poniendo atención en todo el análisis de los reportes, todo el análisis de la información, para poder complementar nuestra estrategia de generación de demanda a través de la información. Entonces, solamente como para que lo tengan en cuenta, y si tienen alguna duda, pues obviamente vamos a ver más acerca o más a fondo acerca de los reportes, pues en esa siguiente entrega con nuestro siguiente episodio aquí del HOC. Entonces, dicho esto, creo que podemos dar por terminada la sesión y voy a detener el recording. Les agradezco por haber estado el día de hoy para quienes lo van a ver después y nos vemos en una siguiente entrega de nuestro HOC. Hasta la próxima.